Bien, en el siguiente circuito nosotros vamos a hallar la corriente I sub 2 y la tensión B sub 1 utilizando el análisis nodal. Entonces tenemos cuatro nodos definidos acá, A, B, C y D, y vamos a analizar cada uno. Hallamos las tensiones del nodo y vamos a ver cómo eso nos ayuda a hallar B sub 1 y hallar la corriente I sub 2. Entonces vamos a empezar con el nodo A. Escribimos nodo A y vamos a ver aquí igual la tensión del nodo A. Recordemos que siempre tenemos una fuente de tensión entre un nodo y el nodo de referencia, entonces la tensión de ese nodo es igual al voltaje que está proporcionando la fuente, es decir que B sub A, o sea la tensión del nodo A, va a ser igual a 5 I sub 2, y lo dejamos así, no hay más nada que podamos hacer con el nodo A. Entonces pasemos al siguiente, nodo B, escribimos acá nodo B y vamos a hacer las ecuaciones. Entonces asumimos que todas las corrientes salen, es decir, que esta sale, que esta sale, menos esta de esta rama, porque tenemos una fuente de corriente que indica que no sale, que entra. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, tensión del nodo donde sale, menos tensión del nodo donde entra, entre 45, entre la resistencia, es decir, la ley de Ohm. Entonces, vamos a ver para esta rama, B sub B, tensión del nodo donde sale, menos tensión del nodo donde entra, B sub A, pero yo lo conozco, que es 5 I sub 2, entonces, menos 5 I sub 2, y eso está dividido entre la resistencia, entre 45. Entonces, más, vamos a ver esta rama que viene por ahí arriba. Tengo tensión del nodo donde sale, menos tensión del nodo donde entra, entre la resistencia, es decir, B sub B, de allí sale la corriente, entra a B sub D, porque va por toda esta rama acá arriba y entra a B sub D, y la resistencia que tiene en el medio es de 50 ohms. Entonces, entre 50 más, vamos a ver esta rama por acá, entra al nodo B, sale del nodo B, llega al nodo C, tiene 30 ohms en el medio. Entonces escribimos la ecuación, B sub B menos B sub C entre 30, y del otro lado de la igualdad pondremos la corriente que entra al nodo, que es simplemente la que proporciona esa fuente de corriente, 0.02 B sub 1. Entonces ponemos acá 0.02 B sub 1. Lo siguiente que haremos es multiplicar toda esa expresión por el mínimo común múltiplo de estos tres números que están en el denominador, simplemente para eliminar los denominadores y tener una ecuación más cómoda. Entonces ese número por el que vamos a multiplicar es 450. Entonces vamos a ver qué queda cuando multiplicamos todo por 450. Muy bien, luego de que multiplicamos 450 por todo esto, esto es lo que nos queda. Entonces necesitamos que la ecuación esté en función de las tensiones del nodo, y tengo dos componentes acá que no son tensiones del nodo. Tengo una corriente I sub 2 y tengo un voltaje B sub 1. Entonces vamos a escribir esa corriente y ese voltaje en términos de las tensiones del nodo. Entonces vamos a empezar por I sub 2. I sub 2, el ejercicio lo señala como una corriente que sale de acá y entra acá. Entonces vamos a utilizar la ley de Ohm para definirla. Tensión del nodo de donde sale menos tensión del nodo de donde entra, entre la resistencia que hay en medio, es decir, que tenemos entonces 10 B sub B menos 50, y I sub 2 es igual entonces a B sub D menos B sub B, y tiene en medio la resistencia de 50 ohms, y entonces voy a escribir lo demás. Tengo 9 B sub B menos 9 B sub D más 15 B sub B menos 15 B sub C igual a 9 B sub 1. Entonces acá se pueden eliminar estos números, se los elimina este 50 con este, y vamos a ver qué nos queda. Vamos a copiar todo sin eso que tenemos aquí. Muy bien, ya tenemos escrita entonces nuestra ecuación, y nos que falta cambiar B sub 1 por una expresión que depende de las tensiones del nodo. Entonces vamos a ver, B sub 1 es la tensión en esta resistencia. Entonces es simplemente la diferencia de potencial de los dos nodos a los que está conectada las terminales de la resistencia. Entonces será positivo el nodo de la terminal positiva de este voltaje, es decir, D menos este nodo, o sea, la diferencia de potencial B sub 1 simplemente será B sub D menos B sub C. Entonces vamos a cambiarlo, escribimos todo idéntico menos esto, que lo cambiaremos. Bien, ya tenemos nuestra ecuación, cambiamos B sub 1 por B sub D menos B sub C,
y multiplicamos inmediatamente por menos 9 y esta es la ecuación que nos queda. Vamos a agrupar términos semejantes. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos 10b sub b más 1, 11, más 9, 20, más 15 son 35b sub b. Vamos a escribirlo acá, 35b sub b. ¿Qué más tenemos? Tenemos también b sub c. Tenemos menos 15b sub c más 9 es igual a menos 6b sub c, y b sub d tenemos menos 1, menos 9 son menos 10 y menos 15, entonces, no, esto no va, tenemos de nuevo menos 1, menos 9 son 10 y menos 9 son menos 19 b sub d, y eso es igual a 0. Ya tenemos entonces la ecuación para el nodo B. Bien, entonces el siguiente nodo que vamos a analizar, o los siguientes nodos que vamos a analizar son el nodo C y el nodo D, que es bien sencillo. Entre el nodo C y el de referencia tenemos una fuente de tensión, igual como lo tenemos entonces en el nodo D. Es decir, que podemos definir la tensión de los nodos C y D como esa fuente de tensión que están en medio. Entonces escribimos nodo C, es decir, que B sub C es igual al valor de esa tensión, 100 voltios, y en el nodo D vamos a definir B sub D como el valor también de la tensión que proporciona esta fuente, 0.2 B sub 3, pero B sub 3 no es una tensión de nodo. ¿Dónde está B sub 3? Tensión en esta resistencia acá. Vamos, igual que hicimos acá, a definir B sub 3 como B sub D menos B sub B, la diferencia de potencial entre estos dos nodos, es decir, que esto es igual a 0.2 y B sub 3 es igual a B sub D menos B sub B. Tenemos B sub D menos B sub B. Vamos a desarrollar este producto y nos queda que B sub D es igual a 0.2 B sub D menos 0.2 B sub B. Y si paso todo de un solo lado de la igualdad, ¿qué me queda? Me queda, esto viene para acá a sumar, es decir, tengo 0.2 B sub B, y cuando le quito 0.2 a 1 me queda 0.8 B sub D, y eso es igual a 0. Ya tengo una segunda ecuación que puedo utilizar. Bien, aquí arriba tengo las ecuaciones que he conseguido hasta el momento, y pareciera que todavía no las puedo resolver porque tengo 3 incógnitas y 2 ecuaciones, pero es mentira, porque B sub C no es una incógnita. Lo hallamos hace un rato, que B sub C era 100 voltios por la razón que dijimos que tenemos esta fuente entre el nodo y el nodo de referencia. Es decir, que podemos cambiar acá B sub C por lo que vale, que son 100 voltios. Entonces tenemos 35 B sub B menos 6 B sub C, pero B sub C son 100 voltios. Lo cambiamos, menos 19 B sub D igual a 0. Y 6 por 100 son 600, esto está negativo, lo vamos a pasar para allá positivo. Y tenemos 35 B sub B menos 19 B sub D y 600 del otro lado de la igualdad que pasó positivo. Y ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, vamos a resolver esto por cualquier método que ustedes quieran, con computadora, con calculadora, por método de resolución de sistema de ecuaciones, y vamos a ver qué tenemos para las tensiones del nodo B sub B y B sub D. Muy bien, resolviendo las ecuaciones tenemos que la tensión del nodo B son 15.0943 voltios y la del nodo D son menos 3.7736 voltios. No hemos acabado el ejercicio porque nos pide I sub 2 y B sub 1, entonces sencillamente vamos a definir I sub 2 y B sub 1 utilizando estas cosas que ya conocemos. Entonces, ¿qué tenemos? Para I sub 2 vamos a utilizar la tensión del nodo D y el nodo B con la ley de Ohm, diferencia de potencial entre las terminales del resistor entre la resistencia. Entonces B sub D, que es igual a menos 3.7736 menos B sub B, que son 15.0943 voltios, y eso está dividido entre la resistencia, entre 50. Y para B sub 1 simplemente será una diferencia de potencial entre el nodo D y el nodo C. Entonces B sub 1
va a ser igual a ¿qué? A B sub D menos B sub C. B sub D positivo porque está del lado positivo de la tensión que queremos encontrar. Entonces, B sub D será B sub D. B sub 1 será, perdón, igual a B sub D es igual a menos 3.7736 menos B sub C, que de ahorita sabemos que vale 100 voltios por esta fuente, es decir, menos 100. Entonces, resolviendo estas dos ecuaciones, vamos a ver los resultados para I sub 2 y B sub 1. Bien, resolvimos entonces las ecuaciones que planteamos para I sub 2 y B sub 1 aquí, y entonces descubrimos que I sub 2 es igual a menos 377.4 mA y B sub 1 es igual a negativo 103.8 voltios. Entonces con esto ya hallamos lo que nos pide el ejercicio y ya terminamos entonces de resolver el circuito.